Bueno, muy buenas noches. Pues bienvenidos a una reunión más de nuestros estudios bíblicos. Continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Juan, pero hoy vamos a responder a una pregunta de una persona que nos escribió por la cuenta de YouTube. Voy a leerles la pregunta y vamos a intentar, pues, con la ayuda del Señor, responder esta inquietud. Me escribe Gloria Jardín y me pregunta lo siguiente, ya hace este siguiente comentario. Dice, hola, mi nombre es Gloria Jardín y ya tuve oportunidad de ver tus 2 videos de la explicación de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y quiero comentarte algo y hacerte unas preguntas. Cuando citas Proverbios 8:22, ¿te refieres al principio de la sabiduría del Padre? Porque hubo un momento en su eternidad que no era sabio. Obviamente no, ¿verdad? Más bien el texto se refiere al principio de la existencia del Hijo personificado como sabiduría, pues el Padre, al ser eterno, obviamente Él siempre ha sido sabio. Así que este texto solo explica, y mire la afirmación que ella hace. Esta es la manera en que ella entiende el texto. Obviamente dice así que este texto solo explica la creación del Hijo por el Padre. Si Jesucristo es en realidad el Padre, creador de absolutamente todo, entonces, ¿por qué en Hebreos 5, versículo 8, dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia? ¿Acaso siendo Jesús mismo el Todopoderoso y el Omnisapiente, no conocía la obediencia como ser humano, siendo que Él mismo creó la humanidad y sus funciones de obediencia? ¿Hay algo que el Todopoderoso debería aprender? Espero tus respuestas. Muchas gracias por tu atención. Permítame un segundito que quiero copiar el link aquí en mi cuenta. Ok, entonces Gloria según lo que yo le entiendo, y le ruego me disculpe si estoy malinterpretando su pregunta, pero yo aquí percibo que ella entiende que el Hijo no puede ser el creador del universo. Y entiendo que ella está haciendo esta afirmación porque dice en esta parte de al principio de la existencia del Hijo personificado como, a ver, en esta parte, bueno, dice, así que este texto solo explica la creación del Hijo por el Padre. O sea, ella, según lo que ella escribe, yo entiendo que ella piensa que el Padre creó a Hijo, a Jesús. Entonces, o sea que según lo que ella entiende es que Jesús no existió siempre, sino que hubo un momento en que el Padre lo creó. ¿Sí? Y otra cosa que está entendiendo, pero eso creo que no vale la pena entrar en mucho detalle, es que ella dice que el Hijo está personificado como sabiduría. Pero si vemos detalladamente el capítulo 8 de Proverbios, vemos que desde el principio ella misma se llama sabiduría y no habla como hijo, sino que dice, yo soy la sabiduría y Jehová me tenía cuando creó los cielos, y Dios me creó cuando creó los cielos, la tierra. Entonces, no es que el Hijo se personificó en sabiduría, es la sabiduría que se personifica para explicar cómo Dios creó el universo y lo creó con sabiduría. Y por supuesto,
Jamás en ningún momento de la existencia de Dios, que es infinita, que no tiene principio y no tiene fin, en ningún momento Él ha estado, digamos, sin sabiduría. Entonces definitivamente eso no fue lo que quise explicar y creo que ella entiende esto. Pero el punto más importante de su pregunta, y eso es lo que me voy a enfocar hoy, es cuando ella habla que el Padre creó al Hijo. Eso sí quisiera aclarar, porque ella no está incluso ni siquiera haciendo una pregunta, sino que ella está afirmando que ese es su entendimiento, que el Padre creó al Hijo. Y creo que es así porque más adelante ella intenta sustentar porque cree que Jesús es solo humano y que Jesús no pudo haber creado los cielos y la tierra, sino que más bien fue el Padre quien creó. Porque él dice que ella cita Hebreos 5, versículo 8, entonces les voy a volver a repetir esa parte de la pregunta, dice, entonces, ¿por qué dice, si Jesucristo es en realidad el Padre? O sea, ella está cuestionando, ella tiene esa duda, dice, si Jesucristo es en realidad el Padre creador de absolutamente todo, entonces, ¿por qué en Hebreos 5, 8? O sea, ella está dando a entender que entonces no, Jesús no es el creador de todo. Y ella entonces va a sustentar esa afirmación con Hebreos 5, 8, que dice, entonces, porque Hebreos 5:8 dice que aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Entonces ella está diciendo, si Jesús es Dios, si Jesús es el creador, ¿cómo es posible que él tenga que aprender obediencia? Es lo que ella está diciendo. No conoció la obediencia como ser humano, siendo que él mismo creó la humanidad y sus funciones de obediencia. ¿Hay algo que el Todopoderoso debería aprender? Ok, yo agradezco mucho la pregunta de Gloria, porque yo sé que todos los cristianos en algún momento nos hemos enfrentado a esta pregunta. ¿O es Jesús Dios o es Jesús un ser humano? Porque hay unos versículos en la palabra de Dios que nos revelan a Jesús como Dios, como que existían ya el estudio 1 y 2 que hemos tenido desde Juan, hemos venido estudiando que la palabra está revelándonos que Jesús es Dios. Pero es que hay otros versículos también que hablan de la humanidad de Jesús. Entonces vamos a explicar, yo mencioné de manera muy rápida lo que es la unión hipostática. Y gracias a la pregunta de Gloria, vamos entonces a estudiar un poco más a fondo sobre este tema, sobre la unión hipostática el día de hoy. Entonces, antes de que entremos en materia como en ese tema, quiero compartirles este versículo. A ver, permítanme un segundito. Este que está aquí, porque eso es como la base de nuestra enseñanza. En 2 de Pedro capítulo 2, en el versículo 20, dice lo siguiente. Entendiendo primero eso, o sea, debemos entender primero que todo, al estudiar la escritura, aquí esta epístola de Pedro, de 2 de Pedro, está hablando de la importancia de la palabra de Dios. No está hablando en específico sobre una profecía, sino entiéndase la Biblia como un libro profético. Toda la Biblia entiéndase como una profecía en conjunto. Está hablando de la palabra de Dios. Segunda de Pedro está diciendo que la palabra es digna de confianza, que la palabra es una lámpara que alumbra nuestra oscuridad, que alumbra nuestro camino, que es la que nos va guiando. Entonces, en el versículo 20 está Pedro diciendo, pero quiero que entiendan primero esto. A ver, quiero estar segura que estoy viendo, sí. Entonces dice, quiero estar segura de que entiendan esto, dice Pedro. Ninguna profecía de la Escritura
es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Está diciendo, yo no puedo interpretar a mi manera, no puedo darle mi interpretación personal a la escritura. ¿Por qué? Porque dice que la profecía, la escritura, no fue traída por voluntad humana. Fue Dios que se revela a los hombres y les revela y les pide que comuniquen ese mensaje. Inicialmente al pueblo de Israel, pero luego la escritura explica que se extiende para nosotros. Entonces, como esa revelación de Dios por medio de su palabra no viene de la voluntad humana, tampoco el ser humano puede interpretar y puede dar el significado. Es Dios quien debe decir qué es lo que significa cada cosa que Él dice. Pero entonces, la misma escritura, Él está ahí, toda la revelación que quiso darle. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Escudriñar, dice el Señor Jesús, escudriñar las escrituras para poder realmente ver la revelación de Dios. Entonces, lo más importante es que cuando estudiemos una parte de la escritura, no intentemos ajustar el texto a, hola David, hola María, bendiciones, bienvenidos. Entonces, estábamos diciendo que no debemos ajustar nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender el texto, ajustarlo a lo que dice la palabra, tratar de acomodarlo a como nosotros lo entendemos. Nosotros tenemos que venir como un lienzo en blanco y permitir que sea la palabra que se revele, que vaya dándonos la información que Dios quiere darnos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tema de la unión hipostática del Señor? Sí, hay que reconocer que hay pasajes en la escritura que parece sugerir que el Padre es mayor que el Hijo. Hay muchos textos. ¿Qué hacemos con esos textos? Versus los textos que hablan de que Jesús es Dios, que Jesús es el Creador. ¿Cómo podemos? Nuestro deber es reconciliarlos, armonizarlos, unirlos. No es correcto aferrarme a unos solos textos y desechar los otros. No es correcto eso, porque todas las partes de la escritura dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. Entonces, todo el conjunto de la escritura es importante y nos revela algo importante de Dios, del carácter de Dios, de la obra que hizo Cristo. Entonces, aquí, bueno, vamos a comenzar entonces con el texto, que se trata de la unión hipostática. Hay 2 versículos especiales que van a sustentar la teoría de la unión hipostática. Para repetir un poquito acerca de cuál es la definición de la unión hipostática, es que Jesús, la escritura revela que Jesús es 100% Dios, completamente Dios. Pero también, por otro lado, revela que Jesús fue 100% humano. Entonces, ¿cómo reconciliamos eso? Entonces, mire lo que dice, hay 2 textos, el de Romanos capítulo 9, que ya lo leímos, y está el de Filipenses capítulo 2. Entonces vamos a leerlos detenidamente otra vez para ver cómo esas 2 naturalezas de Jesús cuando Él vino a la tierra coexistieron, ¿sí? Entonces vamos a leer aquí las 2 citas que dice están en el centro porque es como el sustento. Y a un lado están los textos que apoyan la divinidad de Cristo y hay unos de los textos que apoyan la humanidad de Cristo, están al otro lado.
Hay muchos más, solamente cité esos, pero como el Evangelio de Juan, hay muchas citas que vamos a ver que revelan que Jesús es Dios. Entonces no quiero dar muchas más citas porque ya igual veníamos estudiando la divinidad de Jesús con el versículo entre el 1 y el 5 de Juan, capítulo 1. Entonces quiero hablar hoy un poquito más acerca de la humanidad. Entonces, bueno, estudiemos, entonces leamos el capítulo de Filipenses, capítulo 2, comenzando desde el versículo 3. Miren lo que dice Pablo. Dice, nada hagáis, les dice a la iglesia de Filipos, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5. Que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, él está diciendo, Pablo, mire, el mismo Señor Jesús tuvo este sentir, tuvo esta actitud de humildad. Él estimó a los demás como superiores en el sentido de que él vino a servir, él vino como un siervo. Entonces él está diciendo, ustedes también deben tener ese mismo sentir que tuvo Cristo. Pero mira aquí lo que nos revela este capítulo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Hay muchas veces que hay enseñanzas o tenemos esa impresión por algunos versículos de la Escritura que Jesús es divino, sí, que tiene divinidad, pero como que Él es menor que el Padre. Entonces por eso creemos que Él como que es menos Dios y como que el Todopoderoso es solamente el Padre. Pero lo que está explicando Filipenses es por qué Jesús, Él siendo Dios, por qué Él vino con un cuerpo humano y qué actitud tuvo Él. Entonces dice, no estimó el ser igual a Dios. O sea, está diciendo ni mayor ni menor. Era Dios. Por eso, cuando estudiábamos Juan, versículo 1 decía, en el principio era el verbo. En el principio estaba el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, está diciendo, ahí el verbo era Dios, estaba desde el principio y estaba con Dios, o sea, estaba esa Trinidad ahí junta desde el principio. Entonces dice aquí, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces él dijo, yo no me aferro, el Señor Jesús dijo, yo no me aferro a mi condición de Dios, sino que me despojo, hago a un lado esos privilegios que tenía Jesús al ser Dios, se despojó de ellos por un momento y tomó forma de siervo, o sea, forma de ser humano. Esa fue la manera en que Dios se despojó de alguna manera de sus privilegios. Él siguió siendo 100% Dios, jamás dejó de ser Dios, pero se despojó de esos privilegios que él tenía como Dios. ¿Cómo así? Él renunció por un tiempo a ser, por ejemplo,
Él era el que tenía que, digamos, nosotros como seres humanos somos los que tenemos que servir a Dios. Pero Él se despojó de ese privilegio de ser servido y se vistió de carne y hueso para servir, para hacer algo que nosotros debíamos hacer con Él. Pero Él se despojó de ese privilegio, lo dejó a un lado. ¿Sí? Dice, tomó forma de siervo, fue hecho semejante a los hombres, o sea, tomó forma humana. Pero Él ya existía desde antes de nacer como ser humano. Entonces ahí se están revelando las dos naturalezas. No podemos negar una de las dos, porque las dos son reales, existieron. La naturaleza divina existió desde siempre y existirá para siempre, jamás termina. La revelación de Jesús en cuerpo humano sí tuvo un periodo de tiempo. Sí hubo un comienzo, cuando el Espíritu Santo fecunda, pone esa semilla en el vientre de María. Ahí comenzó en ese momento la humanidad de Jesús. Y termina cuando Él fue muerto en la cruz. Pero sí fue durante ese tiempo, fue absolutamente humano, completamente humano, 100% humano. Y la humanidad de Jesús es importantísima, pero tenemos que entender cuál es la función de esa humanidad y no podemos usar la humanidad que Él tuvo para negar la divinidad, que ese es el error que muchas veces cometemos. Queremos como aferrarnos a una sola revelación, a su humanidad, o queremos, digamos, aferrarnos solamente a su divinidad. Y las dos son importantes. Entonces, bueno, sigamos. Sigamos en Filipenses capítulo 2, sigamos en el versículo 8. Entonces, mira lo que dice. No antes, sino que cuando estuvo en la condición de hombre fue que se humilló. ¿Y de qué manera se humilló el Señor? Haciéndose obediente, pero no cualquier tipo de obediencia. Dice, llegó al punto de ir a la cruz. Ese fue el tipo de obediencia de Cristo, que fue obediente hasta la muerte de cruz. Y entonces Dios mire qué hizo con la humanidad, porque Él antes tenía la misma gloria con el Padre. Eso lo vamos a ver cuando estemos en Juan 17. Cuando el Señor Jesús está orando, está diciendo, hablando de esa gloria que Él tenía con el Padre desde siempre. Pero aquí respecto a su humanidad está diciendo que el Padre lo exaltó por su obediencia de cruz. Lo exaltó y le dio nombre que es sobre todo nombre. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, si Jesús no es Dios, ¿por qué Él recibe gloria? Si Jesús no es Dios, ¿por qué Él es el Señor de todo? Y el Padre lo hizo heredero de todo. ¿Por qué el nombre de Jesús está por encima de cualquier nombre? Si Jesús no es Dios, si la misma palabra dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, ¿cómo es posible entonces que si Jesús es solamente un ser humano, no hay nada divino, entonces ¿por qué Él recibe gloria que solo le pertenece a Dios? Es una pregunta. Ok, entonces sigamos. Entonces, este texto nos explica aquí de la humanidad y de la divinidad de Cristo. Se despojó de sus privilegios divinos para hacerse obediente a la muerte, hasta la muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, se vino como un siervo,
pero no quiere decir que Él dejó de ser Dios. O no quiere decir que entonces porque se humilló y porque vino en cuerpo humano, no existió antes en forma de Dios, ¿sí? Entonces sigamos entonces con el otro capítulo. Aquí si nos regresamos aquí a la pregunta de Gloria, ella usa Hebreos 5, aquí yo lo puse como cita, que eso es lo principal de esta cita, que dice que Jesús en los días de su carne, por lo que padeció, aprendió obediencia. Eso es lo más importante de este texto. O sea, aquí se ve claramente la humanidad de Jesús. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar ese capítulo que Gloria cita, para ver si es cierto que entonces eso es lo que está diciendo, entonces que Jesús es solo humano. ¿Sí? Vamos entonces a Hebreos 5. Ok, aquí dice así en Hebreos capítulo 5, lo vamos a leer completo porque Gloria lo cita desde el versículo 8. Pero como les decía, para estudiar de la Biblia de manera correcta hay que leer el texto completo, todo el capítulo. Y hay que saber de qué se trata todo el libro también. ¿Cómo empieza Hebreos? Mire, les quiero mostrar aquí. No sé si lo tengo acá. No lo tengo. A ver, permítanme, se los leo antes de entrar a este. Porque es otro texto que va a apoyar la divinidad de Cristo. Está en Hebreos capítulo 1 y es muy importante hacer esta introducción. Es muy importante. Ya les digo por qué. Ok, Hebreos, no lo tengo ahí en la diapositiva, pero se los voy a leer así rapidito. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué está diciendo aquí este libro de Hebreos? Está diciendo, Dios dice que les habló a los padres. ¿A cuáles padres? A esos creyentes del Antiguo Testamento. Dios les habló por medio de profetas. Dice, pero ahora, dice, los postreros días, o sea, en estos días, dice, nos ha hablado por el Hijo. Y mire, ¿qué dice acerca del Hijo? A quien constituyó heredero de todo. O sea, el Padre le dio toda la herencia, todas las riquezas, absolutamente todo al Hijo. Dice, mire, dice, el Padre lo constituyó heredero de todo, constituyó heredero de todo a Jesús, y por quien asimismo hizo el universo. Aquí está diciendo que por medio de Cristo hizo el universo. Está diciendo exactamente lo mismo que leímos en Colosenses 1, los videos pasados, que leímos en Primera de Juan, en Juan capítulo 1 y en Génesis capítulo 1. El libro de Hebreos también nos está diciendo que por medio de Cristo se hizo el universo. Y dice, el cual siendo el resplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y dice, quien sustenta todas las cosas. Eso estaba en Colosenses, que Jesús era el que sustentaba todas las cosas, que no solamente todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, sino que Él las sustenta. Aquí está diciendo exactamente igual el libro de Hebreos. Dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él está a la diestra del Padre, en su trono de honor.
Dice, hecho tanto superior a los ángeles. Entonces, ¿qué es lo que empieza a decir Hebreos? Está diciendo Hebreos desde el principio, miren al Hijo. Miren al Hijo, el Hijo fue el que creó todo y sostiene todo por el poder de su palabra. Él es el heredero de todo. Miren al Hijo. Empieza Hebreos diciendo, y durante todo el libro de Hebreos va a comenzar este libro a explicar por qué Jesús es superior a los ángeles, por qué Jesús es superior a Moisés, por qué Jesús empieza a explicar el sacerdocio del Antiguo Testamento comparado con el sacerdocio de Cristo. Está explicando que Cristo vino a reemplazar ese sacerdocio antiguo. Y explica por qué el sacerdocio de Cristo es superior. Entonces, debemos entender eso cuando leemos Hebreos. Entonces, cuando leemos, si empezamos a leer el capítulo que Gloria nos cita, Hebreos capítulo 5, no debemos leerlo desde el versículo 8. Para entender lo que está diciendo, debemos leerlo desde el comienzo, desde el versículo 1. Entonces, estudiémoslo. Dice así. Entonces, está hablando aquí del sumo sacerdote. Está comparando el sumo sacerdocio del Antiguo Testamento y el sumo sacerdocio de Cristo. Va a explicar por qué el sacerdocio de Cristo es mucho más grande. Viene con muchas mejores promesas. Entonces dice aquí, todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Está hablando ahí del sacerdocio antiguo. Él dice, él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificio por los pecados. Ese es el trabajo de un sumo sacerdote. Presentar a Dios las ofrendas, o sea, ser como un intermediario entre Dios y los hombres, presentar las ofrendas y ofrecer sacrificio por los pecados. Y dice que incluso este tipo de sacerdotes, que son seres humanos comunes y corrientes, pueden tratar con paciencia a los ignorantes, dice, y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Él está diciendo, él también es ser humano y él también peca. Entonces, él puede entender las luchas, las debilidades de otro ser humano. Y mire lo que sigue, dice, por esta razón, él debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados y también por los del pueblo. Pero entonces va a decir, pero a diferencia de Cristo, él va a ofrecer un sacerdocio que es muchísimo mejor. Entonces empieza en el versículo 4, dice que nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Dice que un sumo sacerdote, un sacerdote debe ser llamado por Dios, dice ahí en la última parte del versículo 4. Tiene que ser llamado por Dios para este trabajo, como sucedió con Aarón. Aarón fue escogido por Dios como sumo sacerdote. Dice en el versículo 5, por eso Cristo no se honró a sí mismo, o sea, él no se llamó, pero está hablando de su humanidad, no de su divinidad. En su humanidad, dice, Cristo no se honró a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, o sea, el Padre lo escogió a él como sumo sacerdote. Pero el sacerdocio de a él es el de Aarón, pues es según el orden de Aarón, según el orden arónico. El de Cristo es según el orden de Melquisedec. Y si estudiamos a profundidad, Melquisedec es un sacerdote que no tiene principio ni fin. Melquisedec es llamado el rey de justicia, príncipe de paz. Es llamado el sacerdote Melquisedec, que se revela en el Antiguo Testamento, pero no saben de dónde apareció.
Y lo que está revelando en el Nuevo Testamento es que Jesús viene de ese orden sacerdotal de Melquisedec. Y si estudiamos a fondo, vemos que era Cristo revelándose como personificando a Melquisedec en el Antiguo Testamento. Pero eso requiere mucho estudio y muchas citas bíblicas para apoyar eso. Pero entonces dice, mire aquí, entonces está explicando esto para entender lo que cita Gloria. Entonces dice, Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, y sigue explicando todo el libro de Hebreos, que a diferencia de los sacerdotes, que debido a que ellos morían, se tenían que constituir muchos sacerdotes. Moría uno, se ponía en su lugar a otro. Y así, dice, a diferencia de ese sacerdocio, el de Cristo es un sacerdocio eterno. Porque Él es eterno. Si Jesús no es Dios y es solamente un ser humano, entonces, ¿cómo es posible que Él pueda seguir ejerciendo ese sacerdocio para siempre? Entonces, bueno, sigamos aquí entonces. Entonces, ahí sí viene el punto de Gloria, dice el 7. Mire lo que dice el versículo 7. Mientras estuvo aquí en la tierra. A eso es que está haciendo referencia el texto. Mientras estuvo en la tierra, Él como Dios, antes de venir como ser humano, no necesitaba aprender obediencia como Dios. Pero dice, mientras estuvo aquí en la tierra, según lo que dice Filipenses, como Él se despoja de sus privilegios divinos y Él se humilla a sí mismo y se hace un ser humano, entonces vemos que Él quiso voluntariamente tener las mismas experiencias de un ser humano. Y eso es muy importante lo que vamos a leer. A ver, sigamos leyendo el texto. Dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, es cierto, esa pregunta que hace Gloria es muy legítima. ¿Cómo si Jesús, siendo Dios, Él tuvo que aprender a obedecer? ¿Por qué? ¿Por qué Él tuvo que hacer eso? ¿Qué nos dice Lucas? Aquí tengo la cita, Lucas capítulo 2, que nos dice que Jesús, siendo que Él se sometió a las debilidades humanas, Jesús dice aquí en Lucas capítulo 2, versículo 52, y Jesús cuando era niño, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí también es otro capítulo que nos revela que la sabiduría de Cristo en su humanidad creció progresivamente. Que así Él lo decidió, despojándose de sus privilegios, prerrogativas divinas, Él quiso someterse a ese proceso que vivieron los demás seres humanos. Entonces Él quiso voluntariamente crecer y aprender poco a poco y crecer en sabiduría. Asimismo, aquí está diciendo que Él, mientras estuvo en la tierra,
no antes como Dios, sino en su humanidad mientras estuvo en la tierra, Él quiso obedecer, aprender obediencia, así como también Él debió ser tentado. ¿Qué pasó cuando Juan el Bautista ve al Cordero de Dios, ve a Jesús? Y Jesús le dice que lo bautice. Y Juan el Bautista, sabiendo que él era el Cordero de Dios, le dice, no, tú eres quien me debes bautizar a mí. Y le dice, es necesario que se cumpla toda justicia. Juan el Bautista estaba aterrado de que Jesús se sometiera al bautismo del arrepentimiento, sabiendo que Él era Dios, sabiendo quién era. Pero Jesús dijo, es necesario hacerlo para que se cumpla toda justicia. Y entonces esta es la respuesta. ¿Por qué el Espíritu Santo lleva a Jesús a ser tentado? ¿Puede ser Dios tentado? Dice la palabra que Dios no tienta a nadie ni es tentado por el mal. Entonces, ¿cómo es que Jesús también fue expuesto a tentación? ¿Deja de ser Jesús Dios por estas situaciones? Que fue sujeto, que Él aprendió, creció en sabiduría, que Él tuvo que aprender obediencia, que Él tuvo que ser sujeto a tentaciones, que Él mismo tuvo que ser sujeto al bautismo de agua. Por eso entonces desechamos todos los capítulos enteros que hablan de la divinidad de Cristo, que Cristo fue el creador. No, entonces ¿cómo podemos reconciliar esos textos? Pues es que Jesús aprendió la obediencia por las mismas razones que soportó la tentación, para confirmar que Él era 100% hombre también. Y para experimentar sus sufrimientos a plenitud. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué Jesús se sometió a las debilidades humanas? La obediencia de Cristo fue necesaria. Fue necesario que Cristo cumpliera a cabalidad con todas las exigencias de la ley. Si Cristo no hubiera sido completamente obediente, si Él no se hubiera sometido, entonces Él no hubiera cumplido la ley por nosotros de manera perfecta. Él tenía que cumplir todas las exigencias de la ley para que luego esa obediencia perfecta y completa fuera imputada a favor nuestro. Entonces Él tenía que probar que era digno, era un cordero digno, que su ofrenda era perfecta, su obediencia tenía que ser perfecta. Y nadie puede decir que una persona jamás pecó si no ha sido expuesta a tentación. Una persona no puede decir que obedeció la ley si no se le ha debido someter a la obediencia de esa ley. Entonces, mire lo que dice hay una parte de, a ver, permítame, hay una parte hermosa que dice, cuando dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, está en Hebreos 4, creo que la tengo aquí en las diapositivas, aquí permítame un segundo. Mire, aquí está, sí, aquí la tengo. Mire qué lindo lo que dice en Hebreos 4. Eso es nos explica la razón en ese mismo libro de Hebreos. Un poquito antes nos explica la razón de por qué Jesús se sometió, se humilló de esa manera, haciéndose humano, sometiéndose a esas debilidades. ¿Para qué? Y aquí nos va a decir en el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dice, mantengan firme su fe,
porque tenemos un gran sumo sacerdote. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué Jesús pudo compadecerse de nuestras debilidades? Dice, porque Él también fue tentado en todo. Él entiende, absolutamente entiende nuestras tentaciones porque Él fue tentado. Pero a diferencia de nosotros, Él jamás pecó. Él fue tentado, pero jamás pecó. Jamás Él hubiera mostrado una obediencia absoluta si no se hubiera puesto esa obediencia a prueba. Por eso, entonces, Él voluntariamente se desprende de sus prerrogativas divinas y humildemente acepta someterse a todas las experiencias y debilidades humanas. Entonces, por esa razón es que Él en Hebreos 5 dice eso, que Jesús aprendió a obedecer por lo que sufrió. No porque Él como Dios no supiera cómo obedecer. Como Dios Él era perfecto, sino que Él tenía que aprender de la misma manera que los seres humanos, porque Él fue 100% humano. Y solo así, por eso es que el texto al final dice, solo así fue que Él fue hecho, se perfeccionó. Eso es lo que dice. Ahí, aquí devolvámonos. Dice, solo así, mostrando esa obediencia, sometiéndose a esa obediencia, es que Él pudo ser apto para ser el sumo sacerdote y llegó a ser la fuente de salvación para todos los que le obedecen. Solo así Él podía ser una ofrenda agradable a Dios. Entonces, esta doctrina de la unión hipostática es extremadamente importante. Y si queremos entender la naturaleza de Jesús, en su divinidad y en su humanidad, no podemos rechazar ni desechar absolutamente un solo versículo de la Escritura. Y siempre debemos llegar a armonizarlos, a unirlos, a integrarlos, no a desechar uno para abrazar otro. Esa no es la manera en que estudiamos la Escritura. Esto hay cantidades de textos, pero mire, el tiempo avanza tan rápido, ya hemos llevado 50 minutos. Yo de todo corazón, yo espero que esto haya aclarado las dudas de Gloria y agradezco muchísimo su pregunta porque yo sé que esa es una inquietud que muchos cristianos en algún momento tenemos. Yo tuve esas inquietudes y estudiando, escudriñando la palabra, poco a poco fui entendiendo este misterio tan increíble que es de nuestro Señor Jesús. Entonces, pues yo ruego que eso haya sido de edificación para Gloria y para todos los que lleguen a ver este estudio. Entonces, agradezco mucho que es su tiempo, que mi Señor los bendiga y les ruego que me acompañen con una pequeña oración para terminar. Padre lindo, tú eres quien nos revela, mi Señor. Tú eres el que trae convicción. Tú eres el que ilumina, Señor, esa palabra en nuestro corazón y la hace entendible. Yo te ruego, Señor, que nos des esa gracia de seguir creciendo, Señor, en sabiduría, como tú mismo, mi Señor, te sometiste. Que crezcamos en sabiduría, pero esa sabiduría de lo alto, que es pura, que es benigna, que lleva a dar buenos frutos, mi Señor, que lleva una verdadera adoración. Queremos adorar al verdadero Dios. Queremos conocer a ese Dios verdadero, como se revela exactamente, como se revela en la Escritura, como tú lo has dado a conocer, mi Señor. Ayúdanos a entender este misterio, Padre bendito. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.